experiencias reales, técnica pura de quienes dominan el escenario. Arrancamos el arte del rugido, aquí en Music Factory Records. Buenas chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo del Arte del Rugido, acá en Music Factory Records. Chris por acá, y el día de hoy muy bien acompañado de Majo, vocalista de Litra. Bienvenida. Hola Chris, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y contento de tenerte acá el día de hoy. Oye, agradecida, muy agradecida de la invitación. Me parece que este espacio es súper necesario, así que yo encantada de venir desde la quinta región acá a este estudio para poder entablar esta conversación, así que muy agradecida de la consideración. No, muchas gracias a ti por querer ser parte también ya de este inicio de comunidad de vocalistas de Distorsiones nacional. Y hablando de eso, bueno, Majo, partimos. La distorsión vocal para ti, tu carrera, ¿cómo parte? ¿Cuáles son los inicios? ¿Cómo la Majo parte haciendo su primera distorsión vocal? Bueno, yo creo que el llamado al canto y al grito es algo que viene desde niña. Canté desde los 18 años en banda, y ya en una segunda banda, me acuerdo en Mercitron, hice unos coros y ahí empecé como a explorar un poco lo de las distorsiones. Después participé en una banda con presencia femenina de Quilpué y ahí también ya me atreví un poco más, ¿ya? Pero yo creo que el llamado siempre estuvo tanto desde la influencia del rock y el metal, que me gustaron desde chica, ¿cierto? Y bueno, creo también que un poco de la historia familiar, ¿no? Yo creo que eso también influye, como ciertas situaciones familiares, que a lo mejor hay una rabia interna, incluso una rabia, una necesidad de expresarse de cierta manera de algo que incluso a veces viene de generaciones. Bueno, yo tengo un rollo como bien holístico y bien intenso como del por qué uno grita, ¿no? Y desde ahí parte, ¿no? Mis primeros referentes fueron las Kitty, en lo que es lo femenino, los primeros vocalistas que yo admiré en esta como maniobra vocal, Jonathan Davis, Chino Moreno, Corey Taylor, ¿cachai? Muy de la escuela del nu metal, principalmente, sí. Ya, perfecto. Bueno, Majo, tengo unas preguntas, ya. Así que vamos a partir. La primera dice así: ¿Cuál es el momento en que entendiste que estabas haciendo una distorsión correctamente y no solo forzando la voz? Cuando mi cuerpo ya empezó a dejar de generar una fatiga posterior a la práctica, ¿no? ¿Cachai? Eso es como el primer indicador donde ya digo, ya, voy por el buen camino, ¿no? Mi cuerpo me está diciendo o no está quedando fatigado, con ninguna sensación de perder el brillo en la voz o de los agudos, ¿cachai? Nunca en la práctica perdí la voz totalmente, ¿cachai? Nunca como disfónica, pero sí, obviamente, como un desgaste, ¿no? Como que el cuerpo te dice que parece que te excediste un poco, claro, en el esfuerzo. Y cuando eso dejó de pasarme, ya entendí que iba como por buen camino. Y, o sea, hay una propiocepción importante en términos de recursos, ¿cierto? Cuando pongo el volumen, ¿cierto? Donde pongo más o menos apoyo para que el cuerpo no me diga, oye, te estás pasando de lanza, ¿cierto? Entonces claro, hay un conocimiento propio de los recursos que son necesarios para hacer una distorsión vocal de manera sana. Y como bien dice Majo, ¿cierto? Cuando uno los empieza a conocer, porque todos los cuerpos son distintos también, ¿cierto? Ya el cuerpo dice, ok, estamos bien, vamos avanzando de manera correcta. Perfecto. ¿Qué error repetías constantemente cuando estabas aprendiendo y cómo lo corregiste? Mira, yo creo que en ese, ligado como a la pregunta anterior, el tema de la intensidad. Ya uno escucha un grito y es algo tan potente expresivamente que uno piensa que es con harto volumen, ¿cachai? Entonces hay una relación directa entre volumen y masa de los pliegues vocales. Entonces a mayor volumen, mayor masa, por lo tanto mayor activación de los pliegues vocales, y eso genera mayor fatiga, ¿cierto? Claro. Entonces creo que es el error que me costó como más como asimilar, ¿cachai? Bueno, lo que hablamos un poco en la previa, ¿no? Yo vengo de una familia súper gritona, entonces mi configuración como por defecto es una voz fuerte. Yo soy profesora, me dediqué años a hacer clases de inglés en aula, ¿cachai? Entonces eso, trabajar una voz de pecho, ¿no? O un mecanismo, un primer mecanismo como súper potente. Entonces eso mi cuerpo lo conocía más, lo tenía más integrado. Entonces en el proceso de aprender las distorsiones vocales ahí tuve que aprender, digamos, a bajar esa intensidad, a desactivar de cierta manera los pliegues vocales verdaderos, ¿cachai? Y entender que no era una cuestión de volumen, sino que de posición. De posición, de configuración correcta. Perfecto. Súper. Si tuvieras que enseñar una distorsión desde cero, ¿por dónde empezarías y por qué? Por el cuerpo, por la propiocepción del cuerpo, la interocepción. ¿Ya a qué me refiero con eso? Con conocer tu cuerpo,
entender que cómo tú te dispones y usas a ti mismo en términos como de la disposición física, la alineación, va a permitir que tu cuerpo respire de manera eficiente o no, y desde ahí esa es como la base. Entonces yo al menos lo que hago yo misma, ¿cierto? O a los cantantes que yo entreno, hago ese trabajo primero, ¿ya? Porque uno hace un entrenamiento muscular, ¿cachai? Claro. Entonces si yo estoy haciendo un entrenamiento muscular sobre un cuerpo que está tenso, con malos hábitos, con malas mañas, compensaciones, ¿cachai? Entonces estoy trabajando sobre una tensión, entonces eso a la larga no va a ser eficiente, ¿cachai? Entonces yo creo que para mí lo más esencial es como esta relación con el cuerpo, que también tiene esta dimensión como psicoemocional, ¿no? La parte emocional también tiene un efecto, tiene tonicidad muscular, patrones respiratorios, ¿cachai? Que siento yo que hay que un poco liberar y despejar antes de ir construyendo como este entrenamiento muscular. Porque claro, ¿Sí? también eso te predispone a un resultado, ¿cierto? Más o Claro. menos. O sea, si nosotros estamos tensos, venimos con un mal descanso, Claro. todo eso al final se convierte en un resultado que quizás no andamos buscando. Muchas Claro, porque, veces... o sea, yo creo que todos los cantantes, independiente del estilo, buscamos la eficiencia, ¿no? Buscamos no perder la voz, buscamos la resistencia, ¿cachai? Lograr dar un show de cierta cantidad de minutos. Entonces, en la medida que yo tengo como conocimiento de eso y me uso a mí mismo de manera eficiente, voy a tener un mejor resultado a nivel como de desempeño finalmente. Perfecto. ¿Sí? Súper. ¿Qué ejercicio fue el que marcó un antes y un después en tu técnica vocal? Uy, hay hartos ejercicios de exploración, pero yo creo que esto como de pasar de unos pliegues vocales activos a pasivos, ¿no? Por ejemplo, explorando el tema del gallito. Ujú. Quedarte justo al medio. Claro, entender que es como para mí, yo lo percibo como algo que es como cerrar y abrir la puerta, ¿no? Sí. ¿Cachai? Entonces, sentir eso, ¿no? Como que mis pliegues vocales verdaderos están desactivados, están como más, ¿cómo decirlo?, floppy, ¿cachai? Y dejar ese paso, controlar un poco como la resistencia que hacen los pliegues vocales de, Sí. De esta presión de aire, ¿cachai? Que generan la distorsión. Entonces, ese Exacto. control es fundamental. O sea, sabemos ya que aquí, más que solamente ese concepto, es aéreo. Claro. ¿Cierto? O sea, hay hartas cosas que se engloban en un puro recurso muchas veces. Claro. Entonces, tener una conciencia propia de qué es lo que estamos haciendo es muy fundamental. ¿Qué diferencia hay entre sonar agresivo y estar tenso? Uy. Bueno, yo creo que sonar agresivo no es sinónimo de estar a veces uno cree que con mayor tensión va a sonar más agresivo y no necesariamente. Yo creo que el control de la tensión también es parte del proceso, como porque esfuerzo hay, ¿cachai? Sí, hay claro. un tono muscular, ¿cachai? El tema es que sea, yo siempre digo como el equilibrio perfecto, ¿cachai? Ni que te falte tensión necesaria, ¿cachai? Pero tampoco que te sobre y excederte, ¿no? Claro. Y eso yo creo que va a depender, somos instrumentos vivos y orgánicos, ¿cachai? Estamos expuestos a todos los estímulos, ¿cachai? Entonces yo creo que eso va variando también. Un día podía estar como más propenso a estar más tensionado, otros días más relajado y así. Pero creo que hay que ir como logrando como la cuota justa, ¿no? Porque nivel de esfuerzo hay. Ahora que ese nivel de esfuerzo sea el eficiente, ahí es el tema. Ese es el ¿cachai? camino. Porque no es como Claro. que no voy a sentir nada porque se produce acá fundamentalmente el sonido. No sale ¿cachai? solo tampoco. O sea, hay. Y esto está en un cuerpo, Claro, ¿cachai? claro. Que tiene un esqueleto, musculatura, Mucosa. claro, experimenta el tema emocional, ¿no? ¿Cachai? Entonces, yo creo que eso, que para sonar agresivo no necesariamente hay que estar súper tensionado, yo creo que esa es como la relación que podría ser. Pero nivel de tensión, más que de tensión, es como de esfuerzo, de tono muscular justo y necesario. Claro, que se tiene que predisponer también para aguantar también la energía que nosotros ¿cierto? Lanzamos al hacer un scream, o hacer porque aquí en realidad en general la distorsión vocal siempre tiende a sonar muy agresiva, pero también va a depender de la energía que yo le pongo, Claro. ¿cierto? Es más o menos lo que se quiere expresar. Y aquí también se ha tocado muchas veces el tema de la intensidad, que es un error común, muy común, sobre todo en vivo. Uno a veces, ¿cierto? Experimenta esta adrenalina, esto de querer darlo todo y tratar de controlarse también es algo muy importante que ojalá desde la práctica sea un hábito. Yo ¿cierto? por eso voy harto al tema del cuerpo. Yo por lo menos llevo cantando, imagínate, en banda desde los 18 años, pero solo hace un par de años tuve esto como del in-ear, ¿cachai? Claro, como claro. esas como artefactos, aparatos que obviamente te ayudan, ¿no? Pero yo creo que no siempre uno va a estar con las mejores condiciones técnicas Claro. para abordar esto. Entonces, claro, uno se arriesga a luchar con el sonido del ambiente,
a que no tenía el monitoreo de piso suficiente, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso es súper importante como fiarse más como del feedback uno de solo, las claro. propias sensaciones, ¿cachai? Que de lo que uno escucha. Claro. ¿Cachai? Entonces, moderarse antes de y tratar de controlarlo. Claro. Entonces, es desafiante, sí, pero muy difícil, difícil. creo que es algo que uno tiene que tener en mente, ¿no? Como estar consciente de eso. Súper. ¿Qué hábito diario recomendarías a alguien que quiere progresar rápido y sin lesión? Bueno, primero, el autocuidado es como cuando uno va al doctor. Tú querías el remedio, la receta rápida, pero en realidad lo más saludable siempre va a ser dormir bien, hidratarse bien, alimentarse sano, ¿cierto? Ejercicio. Yo creo que eso es como de base, ¿no? El pilar. Pero claro, cuando ya empezamos a explorar como estas cosas, yo creo que tomar pequeños momentos de práctica, ¿cachai? En pequeñas cantidades a lo largo del día versus estar, weón, 1, 2 horas, 3 veces a la semana, porque no es como la musculatura que uno trabaja en el gimnasio, ¿cachai? Es distinto, es mucho más pequeña. Delicada. Entonces, yo creo que eso hay que ir tomándolo como de a poco, ¿no? Bueno, los vocalistas de rock y metal somos intensos, queremos darlo todo, ¿cachai? Entonces, creo que hay que cultivar un poco la paciencia, y lo digo a nivel personal. Yo de repente iba mucho al choque y tuve que ahí bajarle un cambio en el proceso. Eso, yo creo que la práctica como dosificada, no a conciencia, sobre todo si es algo nuevo que tú estás explorando, porque igual es nuevo, pero creo que que es súper primitivo, ¿no? Sí, claro, es un poco volver a la raíz primitiva máxima. El rugido tiene que ver con la emoción de la rabia, ¿cachai? De la frustración, aspecto que también ha sido como un poco silenciado socialmente, ¿no? No, las niñas no gritan, no, pero oye, loco, no te enojes, ¿cachai? Como claro, que todas siempre esas bájale. Cosas, y es algo súper orgánico, ¿cachai? Entonces creo que es como reconectar un poco como con ese lado como primitivo de expresión. Eso. No sé si me fui para otro lado, pero... Pero en general nos quedamos, ¿cierto?, con el tema de la memoria muscular. Alguien está aprendiendo, ¿cierto? Y necesita también de a poco normalizar. Y esa normalización viene de la mano con repetir, ¿cierto?, de manera sana. Yo también lo entreno así, muchas veces en el tiempo, en el día, más que 1 hora o si no, no, sino que en el día estar realizándolo constantemente para generar así también la memoria que te pueda dar la fuerza y el aguante ¿cierto? De manera progresiva para aguantar. Porque al final se va a volver cómodo en la medida que sea habitual. Y conocido. Y para que sea habitual tiene que haber una práctica constante, pero a veces también hay que no hacer otra cosa o hacer algo encima de lo que estoy haciendo, sino que dejar de hacer otras para que mi cuerpo se asiente y lograr es como desaprender algunas cosas para aprender otra. Y el cuerpo tiene memoria, te va a tirar la zona de confort. Sí, siempre. ¿Cachai? Es como... Siempre. Yo sé hacer esto de esta forma, aprendo una nueva y me voy a ir por ese lado, entonces hay que pagar. La memoria muscular tira caleta. Mucho. Caleta, los estados atractores. Esa. Majo, tip maestro, si tuvieras que darle una sola indicación obligatoria a quien está empezando con distorsiones vocales, algo que no puede ignorar bajo ningún punto, ¿qué sería? Bueno, el tema de revisar su alineación corporal y disposición al momento de cantar, que esté como todo bien alineado, esta relación como del coxis, la columna, el cuello, la cabeza, ¿ya? Y el control de la intensidad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no sé, pues está el ejercicio, creo que se llama mesa di voce, que es como ir, por ejemplo... puede ser con M o incluso con la misma distorsión, ¿no? Como ir activándola como que poquitito. Uno tengas como noción de tu propia como perilla del volumen. Claro, ¿cachai? como recurso independiente. Claro, así como, a ver, estoy cantando esto en un volumen 7, 8, como ir monitoreando eso. Yo creo que el tema de la intensidad, algo sí o sí que uno tiene que tratar de... controlar a tiempo. De estar consciente. Claro. ¿no? Sí. Perfecto. Porque a mayor intensidad va a haber mayor esfuerzo a nivel de pliegue vocal verdadero y ahí ya se hace más complejo todo en realidad. Hay más fricción, cuesta más mantener la posición también de cierre, de apertura o compresión a mayor volumen. Entonces, a mayor desgaste, ¿cachai? Mayor probabilidad de fatiga, etcétera. Exacto. Oye, perfecto. Chiquillos, esto fue el 5º capítulo de la segunda temporada Game Music Factory Records junto a Majo de Litra EA. Bienvenidos de nuevo entonces al... ¡El arte del rugido! ¡Nos vemos pronto! Aprendiste de los mejores. Ahora te toca a ti. Esto fue el arte del rugido en Music Factory Records.